Bien, buenas tardes, buenas señoritas. El día de hoy vamos a resolver este ejercicio que es el tema de dinámica. Y el problema dice, las masas de la figura son masa de A, 5 kilogramos, y masa de B, 4 kilogramos. El coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la mesa es de 0.2. El coeficiente de rozamiento, dice. Entonces, calcular la aceleración del conjunto y la tensión de la cuerda. Bien, por lo tanto, inicialmente ya tenemos ahí la gráfica, qué es lo que está pasando, y identificamos, ¿no?, las fuerzas que actúan sobre los dos bloques. En, en este bloquecito, en el bloque de A, hacia abajo existe una fuerza, que es el peso. ¿Peso de quién? Peso de A, ¿no ve? La cuerda a la que está conectada es una tensión. Como es una sola cuerda, entonces puedo decirle que esta es la fuerza de tensión. Aparte dice que entre el bloque y la mesa existe un coeficiente de rozamiento. Entonces, como existe coeficiente de rozamiento, va a existir una fuerza de fricción. ¿No ve? Una fuerza de fricción, que obviamente sabemos que se opone al movimiento. Entonces, aparte, ¿qué otra fuercita más encontramos en el bloque de A? Vamos a encontrar lo que es la fuerza de reacción del peso, que es la fuerza normal. Son las únicas fuerzas que encontramos entonces en este bloque. En el otro bloque va a ser peso abajo. ¿De quién? Peso de B. Y hacia arriba tenemos lo que es la tensión, porque existe una cuerda y siempre tiene que salir, hemos dicho, de la masa, ¿verdad? Entonces aquí existe también la misma tensión, porque es la misma cuerda. Por lo tanto, eso es todo lo que se ha podido identificar. Vámonos con los datos que tengo. Tengo la masa de A, que es igual 5 kilogramos. Conozco la masa de B, que es de 4 kilogramos. Conozco el coeficiente de fricción, que tiene un valor de 0,2. ¿Qué datos más puedo tener? Conozco la gravedad, que es igual 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y como no tengo más datos, ¿qué más puedo? O bueno, tengo que identificar las variables que tengo que hallar. En este caso me dice calcular la aceleración. Como están conectados una sola cuerda, por lo tanto va a ser solamente una sola aceleración, ¿verdad? Entonces, nos pide la aceleración del sistema y nos pide la tensión de la cuerda. Estos dos datos no tenemos. ¿Está bien? Entonces, empezamos a trabajar. Vamos a decir, por lo tanto, que resolviendo nuestro problemita, empezaremos para la masa para la masa A. En este caso, ¿qué es lo que inicialmente hacemos? Es realizar el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Para la masa número 1. Libre para, perdón, para A. Al realizar el diagrama de cuerpo libre estamos diciendo que tenemos que crearnos unas coordenadas, ¿verdad? En el eje Y y en el eje X, ¿verdad? Entonces,
Aquí tenemos el eje X y aquí es el eje Y. Trasladamos la masita. Esta masa, la masa de A, trasladamos en forma de puntito. Identificamos todas las fuerzas que actúan en esta mi masa, ¿no ve? Entonces, identificamos, a este lado existe una fuerza de tensión. Entonces, a este lado existe tensión. ¿Estamos? Al otro lado existe fuerza de fricción, ¿no ve? Opuesto al movimiento. Abajo existe el peso. Y arriba existe, la fuerza normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vectorialmente, chicos, chicas, ahí está. Este es la tensión. Hacia arriba es la fuerza normal. Hacia el otro extremo es la fuerza de fricción. Y a la parte de abajo es el peso de la partícula A. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí yo creo que no habría problemas. Estamos haciendo simplemente el diagrama de cuerpo libre para la masa A. Aplicamos ahora ¿qué? Principio ¿de quién? Obviamente, la segunda ley de Newton, ¿no ve? Identificamos el movimiento. El movimiento es desde A hacia B o de B hacia A. Obviamente es el movimiento de A hacia B, ¿no ve? Porque este va a ir jalando a lo que es A. Entonces, la aceleración va a ser hacia este lado para A y para B va a ser hacia abajo, ¿no ve? Entonces, decimos la aceleración es en el sentido de las X positiva. Si el movimiento es con dirección al eje de las X positiva, entonces, por segunda ley de Newton, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa de A por la aceleración, ¿no ve? Porque se está moviendo en el eje X. En la segunda ley de Newton dice sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas vemos en el eje X? Vemos la tensión en el eje X positivo. Está en la misma dirección que la aceleración, por lo tanto, tensión es positivo. Decimos tensión. Al otro lado veo fuerza de fricción, pero su sentido es al otro lado, por lo tanto es negativo. Entonces esto va a ser menos la fuerza de fricción. ¿Hay alguna fuerza más en el eje X? No, ¿verdad? Entonces estas son las únicas dos. Esto va a ser igual a masa de A por aceleración. Ahí tengo mi primera ecuación. ¿No ve? Si continuamos, ahora vamos con el eje Y, por si acaso también, ¿verdad? Decimos en eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual. En el eje Y existe movimiento, es decir, esta partícula no se mueve hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Solo se mueve en el eje X, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Identificamos las fuerzas que vemos en el eje Y. Está como positivo la normal y como negativo el peso. Por lo tanto, decimos fuerza normal menos el peso de A va a ser igual a 0, porque son las únicas dos fuerzas que encontramos en el eje Y. ¿Lo ve? Entonces, de aquí puedo decir, este está restando, otro lado puede pasar a sumar. Por lo tanto, normal va a ser igual al peso de A.
pero el peso de una partícula que es igual a la masa de A por la gravedad. ¿No ve? Entonces aquí ya tengo mi segunda ecuación. ¿De acuerdo? Listo. Continuamos. Como ya he utilizado los ejes para para la masa A, tanto en X y tanto en Y, entonces ahora sí puedo trabajar con la otra masa. Entonces, realizando entonces diagrama de cuerpo libre para B. Realizamos el diagrama. Decimos en y en X. Trasladamos la masita. Este es X. Este es Y. Entonces, identificamos las fuerzas que actúan en la masa B. Tenemos tensión arriba, tenemos peso abajo. Entonces, son las únicas dos fuerzas que podemos observar. Entonces decimos, abajo teníamos peso, arriba teníamos tensión. ¿Ve? Entonces, resaltamos los vectores. Aquí era el peso de ¿quién? De B. Y arriba tenemos la fuerza de tensión. Como no estaba sobre ninguna pared, no hay fricción, no hay nada, pues son las únicas dos fuerzas que actúan. Entonces, identificamos solamente ahora el sentido del movimiento. Esta masa va hacia abajo, la aceleración es hacia abajo. Por lo tanto, solamente voy a aplicar por segunda ley de Newton sumatoria de fuerzas en el ¿qué eje? Es en el eje Y, ¿no ve? Va a ser igual. En el eje Y es el movimiento. Estamos trabajando con ¿qué masa? La masa de B por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, identificamos las fuerzas que actúan en el eje Y. Tensión y peso. Pero el sentido de la aceleración es hacia abajo. Por lo tanto, el positivo va a ser el peso de B. ¿De acuerdo? Peso de B, entonces, peso de B, hacia el otro lado está tensión. Por lo tanto, este va a ser negativo menos tensión menos tensión va a ser igual, porque son las únicas dos fuerzas que encuentro, masa de B por aceleración. Listo, esta sería mi tercera ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, existe coeficiente de fricción. Entonces, de la ecuación del coeficiente de fricción decimos de la ecuación de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Ve? El coeficiente de fricción, por lo tanto, va a ser igual, la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Dónde está la fuerza normal? Aquí está la fuerza normal. Vean, en la ecuación número 2, la fuerza normal dice que es igual a masa de A por la gravedad. Por lo tanto, aquí puedo reemplazar y decir masa de A por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tendría mi cuarta ecuación.
Entonces, esta ya he desarrollado, entonces, por lo tanto, esto ya no puedo utilizar, ¿no ve? Ya no la puedo utilizar. Esta es la que me interesa, esta y la anterior también, la primera ecuación. Por lo tanto, vean, aquí ya veo fuerza de fricción, veo tensión. En aquí también veo tensión y obviamente voy a ver después con el peso. Entonces, donde vea fuerza de fricción, reemplazaré en la ecuación 1. Entonces diremos eh, ecuación 4 en 1. La ecuación 1 es tensión menos fuerza de fricción es igual a masa de A por aceleración. Tensión menos la fuerza de fricción es igual a la masa de A por aceleración. Donde vea fuerza de fricción, voy a reemplazar todo esto. Entonces esto va a ser tensión menos coeficiente por masa de A por gravedad es igual a masa de A por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí tengo tensión y aquí tengo aceleración. O sea, los dos datos no tengo. Entonces esta la puedo llamar otra ecuación. Número 5. ¿No ve? Porque no tengo esos valores. Y esos son los valores que tengo que hallar. ¿De acuerdo? Entonces ven, tengo la 5, tengo la 3. Por lo tanto, voy a seguir trabajando aplicando un método diciendo que voy a sumar ambas ecuaciones porque ambas tienen tensión y ambas tienen aceleración. Entonces, aplicaré el método de reducción de las ecuaciones, en el sistema de ecuaciones. La primera ecuación va a ser esta, que llegaría a ser tensión menos coeficiente de fricción por masa de A por gravedad, este es igual a masa de A por aceleración. La otra es peso de B, pero este peso puedo desglosar, ¿no ve? Es masa por gravedad, por lo tanto, voy a copiar la misma y decir masa de B por gravedad menos tensión va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Vean que aquí se ha armado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces las voy a sumar. Estoy aplicando el método de reducción, por ese caso. ¿No ve? En donde si voy sumando, aquí tengo tensión positiva y aquí tengo tensión negativa. Por lo tanto, se pueden simplificar. Entonces, me va a quedar positivo es este, masa de B por gravedad menos coeficiente por masa de A por gravedad va a ser igual a la suma de estos dos también, masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí tengo factores comunes, ¿no ve? Gravedad, aceleración. Entonces puedo factorizar. Haciendo una factorización, gravedad, masa de B va a quedar aquí, menos coeficiente por masa de A va a ser igual, aceleración también factorizamos por masa de A más masa de B. ¿Estamos correctos? Seguimos. Incógnita es la aceleración. Por lo tanto, elemento que esté multiplicando la incógnita, el otro lado va a pasar a dividir. Entonces, gravedad por masa de B menos coeficiente por masa de A sobre masa de A más masa de B es igual a la aceleración. ¿De acuerdo?
Ya está despejado aceleración, por lo tanto simplemente puedo reemplazar los datos. ¿No ve? La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por, vamos a multiplicar, masa de B. La masa de B es 4 kilogramos, la masa de A es 5 kilogramos. La masa de B, 4 kilogramos, menos el coeficiente de fricción es 0.2 por 5 kilogramos, todo dividido entre la suma de masa de A, que es 5 kilogramos, más 4 kilogramos, este es igual a aceleración. Entonces, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 kilogramos menos 0.2 por 5, en la calculadora nos va a resultar 0.2 por 5, sale 1 kilogramo sobre, la suma de abajo es 9 kilogramos. Este es igual a la aceleración. Continuando, este va a ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 4 menos 1 es 3 kilogramos sobre 9 kilogramos. Este es igual a la aceleración. Entonces esto ya se puede desarrollar, ¿verdad? 9.81 por 3, kilogramo arriba, kilogramo abajo, se simplifica, dividido entre 9,81 por 3, dividido entre 9, nos va a salir 3.27. Entonces decimos 3.27, ¿quién se queda? Metros sobre segundo, ¿no ve? Entonces, metros sobre segundo al cuadrado es igual a la aceleración. Ya tengo ahí el resultado. ¿No ve? Listo. Vamos con el otro. Dividimos hallando la tensión, porque eso también es lo que nos está pidiendo. ¿No ve? Entonces manejamos cualquiera de las ecuaciones, de las primera o la segunda, depende de donde tengamos la fuerza de tensión. En la primera ecuación se puede, en la tercera también se puede, ¿verdad? Donde haya tensión, entonces yo aplicaré en la tercera ecuación. Entonces diré hallando la tensión en 3, vamos a decir, en la ecuación número 3. Entonces decimos D, peso de B, menos tensión, es igual masa de B por aceleración. Esa es la ecuación número 3. Entonces, desglosando esto, va a ser masa de B por gravedad menos la tensión, va a ser igual masa de B por aceleración. Despejamos tensión, aquí está. Restando, al final va a pasar a sumar. ¿Ve? Masa de B por gravedad va a ser igual masa de B por aceleración más la fuerza de tensión. Hasta ahí no creo que haya problemas, ¿verdad? Entonces, seguimos. Este elemento está sumando, al otro lado puede pasar a restar.
Entonces, masa de B por gravedad menos masa de B por aceleración. ¿Quién se queda solito al otro lado? Es tensión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí existe un factor común, masa de B, ¿verdad? Aquí entonces sería factorizando gravedad menos aceleración. ¿Está bien? Este es igual a la tensión. Reemplazando los datos, la masa de B es 4 kilogramos. La gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la aceleración, ya hemos hallado, es 3.27 metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto es igual a la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, se puede restar este primero, porque es una resta, ¿no ve? Entonces, decimos 9,81 menos 3.27. Nos va a salir 4 kilogramos por 6.54. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo al cuadrado. Este es igual a la tensión. Entonces vean, es una multiplicación de unidades, multiplicación de números. 4 por 6.54, esto nos va a dar 26.16. 26.16 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Por lo tanto, esto es igual a la tensión. Y hemos resuelto nuestro ejercicio. Eso sería todo, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? Lo hacen saber en los comentarios.